Gracias de nuevo por la compañía. Y vamos al argumento que tenemos para ustedes esta noche. Ya les anuncié antes que serán 5 miembros del Partido Socialista los que nos acompañarán aquí en el programa esta noche, y 5 amigos. 2 no han venido nunca al programa y nos alegra muy mucho que estén con nosotros esta noche. 3 han estado ya ocupando esos sillones. ¿Por dónde partimos? Bueno, ha habido unas elecciones, ha habido una victoria electoral. Supongo que los caminos podrían ser mucho en este miércoles después de las elecciones, pero yo voy a elegir un camino. A mí me gustaría que vinieran conmigo, y supongo que muchos de ustedes reconocerán la escena, a los primeros 30 minutos del lunes 7 de junio, o si lo prefieren ustedes así, a las 12:30 de la noche electoral, la noche entre el domingo y el lunes. Las cámaras de televisión nos llevaron a un lugar de Madrid cercano, por cierto, a las Cortes. Nos llevaron a un hotel que se llama Hotel Palace. Bien, en el vestíbulo, en el salón, gran salón del Hotel Palace, el Partido Socialista ha reunido a muchas personas cada vez que se han celebrado las elecciones, y en ese lugar ha aparecido don Felipe González después de conocerse los resultados electorales. Así lo hizo también en esa noche del 6 al 7 de junio. Serían aproximadamente las 12:30 de programa. Han minutado la cinta de televisión y dicen que lo que ustedes van a ver se produjo a las 12:33. Bueno, da igual, minuto más para un lado, minuto más para otro. Lo que sí es importante es que en aquel vestíbulo, y después de conocer el resultado electoral que daba la victoria al Partido Socialista y por tanto a don Felipe González, había una gran pantalla. En esa gran pantalla, pues parecida a las que ven ustedes en los estudios de televisión, aparecía también la imagen de don Felipe González. Muchas de las personas que estaban allí lograban ver al señor González no tanto por la presencia física, porque había muchas personas delante, sino por la imagen que se ofrecía en la pantalla. Y ustedes lo van a ver. Es el momento en el cual el señor González pronuncia una frase. Bueno, yo creo que cada elección o cada momento político importante suele tener sus frases. Es una opinión mía, personal, pero yo creo que la frase que en aquel momento pronunció el señor González es una de esas que quedan, desde luego, y que se guardan en los archivos de un momento político importante, como son las elecciones, y especialmente como han sido estas elecciones. Pues bien, están ustedes, imagínense, o que lo vuelvan a ver en sus televisores, o están ustedes en el Hotel Palace de Madrid. Vamos al vestíbulo y oigan ustedes, y vean también, lo que dijo el señor González poco después de las 12:30 de aquella noche, cuando ya era ganador de las elecciones. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje, que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de impulso democrático. Esa es la frase que tomamos como punto de partida, o que vamos a tomar esta noche. Evidentemente, nuestros invitados naturalmente pueden siempre elegir el camino que quieran para intercambiar sus opiniones. Lo que voy a hacer ahora es presentar a ustedes a los invitados de esta noche, amigos del programa. Son 10, en esta ocasión son 10. En primer lugar, voy a citar a las personas que vienen a representar al Partido Socialista Obrero Español. Serán Amparo Rubiales, ya está en el programa, diputada electa por Sevilla; Nicolás Redondo Terreros, diputado electo por Vizcaya; Enrique Curiel, diputado electo por Pontevedra, actualmente es todavía concejal del Ayuntamiento; Ana Tutor, que es portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid; y Julián Santamaría, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense. Y bueno, en los otros 5 sillones, 5 amigos del programa, que son Concha García Campoy, ya saben ustedes que dirigen un programa en la SER que se llama Vivir, que son 2 días; Antonio de Senillosa, al cual leemos y oímos en muchas partes; Natibel Preciado, gran amiga nuestra del programa; Luis Antonio de Villena; y Enrique Gil Calvo, que es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de que entren ellos, una pequeña nota humana. Ustedes les van a aplaudir, lo hacen siempre con mis amigos, mis invitados, y yo se lo agradezco muchísimo, pero que uno de esos aplausos tenga un sentido especial para decir a Concha García Campoy: enhorabuena por tu niño, por tu nuevo niño. Adelante, por favor. Gracias a ti. ¿Qué tal? Profesor.
dicho, Concha, ¿eh? Enhorabuena. ¿Qué tal te sientes? ¿Sí? 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 Sí, sí. Es muy bonito lo que me decías antes y a ti no te importa. Perdón, no se oye, dicen ustedes, ¿verdad? Pues nada, levantaremos la voz todo lo que podamos, no se preocupe. Aquello que decías antes de que creías que cuando ibas a tener un niño que a lo mejor te iba a impedir trabajar porque te ibas a dedicar más al niño y sin embargo... Sin embargo, me ha ofrecido una ilusión nueva porque Ajá. creo que trabajo mejor, tengo más ganas de todo, me ha abierto los ojos a cosas nuevas. Ya. Estupendo, estupendo y nos alegramos todos. Enhorabuena naturalmente colectiva, es decir, por la victoria del partido de los 5 y de forma particular a tres que creo que han conseguido escaño en estas elecciones, ¿verdad? Es decir, que son Amparo, Nicolás y Enrique. 3. Bueno, pues nada, enhorabuena. Ahora tranquilos, es decir, siempre tranquilos en este programa, naturalmente. Esto es un intercambio absolutamente libre y amable de opiniones. Lo único que hacemos siempre en este programa es abrir las ventanas y que esas opiniones circulen como quieran. Pero nuestros amigos habituales de ustedes o las respuestas que nos dan a las preguntas que cada miércoles le hacemos. Y tengo aquí también esa frase de don Felipe González pronunciada en la noche electoral en el Hotel Palace. Hemos visto la frase, hemos visto la grabación de aquel momento, hace unos minutos en este programa. Y antes de pasar a una pausa publicitaria, yo quisiera someterles, les pido perdón de antemano, a un ejercicio pues, de una síntesis de bote pronto, que llaman los que entienden de estas cosas. Yo de estas cosas no entiendo nada. Es decir, la pregunta es, ¿todos vieron la frase? Todos la oyeron, todos la hemos oído tarde o temprano. Mi opinión personal, también lo he dicho antes, que creo que es una de esas frases que marcan unos momentos políticos, es decir, pues no sé, la historia política está llena de frases, yo creo que una de ellas. El ejercicio a esa pausa publicitaria y luego ya tenemos... Cuando ustedes vieron la frase, por ejemplo, mi reacción personal, yo soy una persona que colecciona frases, es decir, y tengo montones de frases apuntadas en papeles, en pañuelos, montones de cosas. Esa es una frase para apuntar. Es decir, esa fue mi impresión personal, ¿no? Desde el principio. ¿Me podrían decir su impresión, así brevemente, de todos, de cada uno? ¿Podemos hacer ese ejercicio? Así, de pronto, lo primero que pensaron. Amparo, lo primero que pensaron. Sí, fíjate, Jesús, que esa frase yo la oí por primera vez el 30 de abril. El 30 de abril la dijo Felipe González en la presentación, y sé que en los demás, del manifiesto electoral del partido en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Madrid, y me pasó exactamente igual. A mí también me impresionó y dije, esta va a ser la frase de la campaña. Luego no ha sido la frase de la campaña, aunque sí creo que la campaña ha girado en torno a esa frase, que después se ha recuperado y se ha retomado en la frase final de campaña. Entonces, ahora está el hacerla posible, el hacerla real. ¿Qué es el cambio del cambio? Pues yo creo que el cambio del cambio es el encontrarse con la sociedad, el encontrarse con la gente, el volver a recuperar algo que se había perdido para todos, no solamente para el Partido Socialista, para el partido que ha ganado las elecciones, sino para la oposición, para la sociedad española en general. Es recuperar ese esfuerzo porque la ilusión sea posible, porque el esfuerzo que ha hecho España durante estos años siga avanzando, porque se mejore, porque mejoremos, porque mejore la situación social del país, porque mejoremos personalmente todo, porque la tolerancia sea posible, porque el respeto sea mayor, porque nos abramos mucho más los políticos a la gente, porque recuperemos mucho más la ilusión y porque seamos mucho más permeables a la crítica, a reconocer los errores y porque España siga siendo cada vez mejor, como creo que es posible que hacerlo. Pero efectivamente creo que es la frase que resume la ilusión de España para el futuro. Vamos al ejercicio. Concha. Es estupendo que Amparo esté tan autocrítica ahora todo lo pasado. No, pero lo has estado siempre, sí. Yo creo que es una frase excelente y lo que me pregunto es hacia dónde va ese cambio. Me parece necesario, pero tenemos que saber la dirección porque los votos han sido de izquierdas en esta ocasión. Sí, eso lo desarrollaremos luego, naturalmente. Antonio. Es una frase brillante, a mí también como a ti me gustan las frases, pero muchas veces las frases no son más que frases. A mí me recuerda De Gaulle cuando les dice en Argelia, a los franceses de Argelia, les dice que quieren, en fin, que temen la independencia de Argelia, y les dice, je vous ai compris, yo les he comprendido a ustedes, y luego da la independencia a Argelia. Que la frase no se quede solo en una frase, sino que tenga un contenido. Natividad. A mí me pareció un excelente eslogan propagandístico y pensé cuál será el cambio del cambio y me acordé de Lampedusa, ¿no? De eso de es necesario que todo cambie para que todo siga igual.
Me recordó eso. Nicolás, y así vamos saltando y completamos la primera idea. La impresión que saqué inmediatamente después de oír la frase de Felipe es que había conseguido sintetizar la opinión generalizada del Partido Socialista Obrero Español. Que el Partido Socialista Obrero Español desde hacía tiempo tenía la voluntad de establecer cambios en ámbitos institucionales y también del partido, de tonos y de talantes, y que supo, como en muchas otras ocasiones, acertar con la mayoría del Partido Socialista Obrero Español, con lo que pensamos, por ende, también creo yo, lo que la mayoría de la sociedad piensa. Enrique, tu primera impresión cuando viste aquello. Mi primera impresión se resumiría en dos palabras, ¿no? Darle un nuevo impulso de energía democrática a la sociedad española. Es decir, la década de los 90 es una década clave para el futuro de nuestro país. Vamos a afrontar retos económicos realmente trascendentes. La sociedad española necesita una nueva dosis de energía, más fuerza, más esfuerzo, más transparencia por parte de los políticos, más proximidad. Y yo creo que Felipe González resumió todo eso, todo ese estado de ánimo nuevo en la sociedad española, lo resumió en una frase. Yo creo que era una frase dirigida a 40 millones de españoles, ¿no? Luis Antonio. Pues yo creo que... Primera impresión, luego ya desarrollamos. He querido creer que Felipe González dio la razón a los que habíamos dicho muchas veces que el PSOE se estaba derechizando, dio la razón a los que decíamos esto y de alguna manera prometió que iba a haber menos derecha en el PSOE y más izquierda en el PSOE. Ana. A mí me produjo dos tipos de reacciones. Había que ver el ambiente en aquel momento, era un ambiente emotivo, era un ambiente de alegría, era un ambiente de confraternidad fuerte. Y en ese momento hay una reacción emotiva me latía el corazón, exactamente ese era el proceso, ¿no? Y luego otra racional, y esa racional implica una serie de decisiones muy importantes, decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones hacia afuera y hacia adentro del propio partido. Y eso yo creo que no se puede resumir mejor que como lo hizo Felipe González. Julián. A mí no me gusta cosificar las frases y creo que esa se entiende mejor en conexión con la que cerró el día de las elecciones al salir allí diciendo he comprendido vuestro mensaje. En ese sentido me parece que la frase encierra una referencia a dos ideas fundamentales, a la voluntad de introducir cambios en las formas de gobernar y a la voluntad de introducir cambios en el sistema institucional con vistas pues, a reforzar la independencia de los poderes del Estado, por una parte, y con vistas, por otro, a introducir elementos de transparencia en la vida política española. Creo que ese doble cambio es necesario porque la situación política de este país hoy no es la misma que hace 10 años. La situación de crisis económica, la debilidad, la fragilidad de la democracia hace 10 años obligaban quizá a gestionar, y ahora es mucho más necesario hablar con la gente, oír a la gente, explicar lo que está uno haciendo, no gobernar solo sino gobernar con la sociedad española. Y Enrique, el último resumen. Sí, yo también creo que es una frase feliz y afortunada, y buena prueba es que en el artículo que saco mañana la utilizo. Pero también puede que sea, si no infeliz, al menos poco afortunada en otro sentido, que es que enseguida ha sido malinterpretada. Todo el mundo la cita el cambio del cambio, y no dijo eso. González dijo cambios sobre el cambio. Y todo el mundo, aquí incluidos, se ha transcrito mal. Si con el significante, con las palabras, ya se cambia la propia palabra, ¿qué pasará con el contenido? Pero eso para luego. Ya, de acuerdo. Bueno, tengo la frase completa, la voy a repetir. Hemos hecho este ejercicio y, como creo que habéis visto, lo hemos entreverado. Pero, mis queridos 5 amigos, tenéis 5 representantes del Partido Socialista. Podéis preguntar, podéis opinar, podéis hablar como queráis. Tengo también más resultados sobre la pregunta que creo la telefónica. Era con estas elecciones, ¿cree usted que algo ha cambiado en España? Los resultados van siendo significativos. Y ahí va la frase con la que hemos abierto más o menos los caminos de este programa. Literalmente es así, para que quede a beneficio de inventario, ¿verdad?, de manera clara. Dijo don Felipe González: quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje y sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de impulso democrático. Esta es la frase, este ha sido el comienzo. Bueno, como respuesta de ahora qué, pues nos hemos encontrado, entre otras, con una frase de don Felipe González, que es la que estamos comentando, ¿no? El cambio sobre el cambio.
Cada uno de nuestros amigos esta noche nos ha dicho la impresión que le produjo esa frase. Tenemos a 5 representantes del Partido Socialista, el partido ganador. Muchas personas creo que han dicho que esa frase, creo que Amparo también ha dicho, que no estaba dirigida solo a unos, sino estaba dirigida a propios extraños, en fin. Y parece lógico que estuviera dirigida así. Y tengo a 5 queridos amigos aquí que probablemente tendrán muchas curiosidades. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Vamos a ver. Empiezo. Empieza, Nativera. Preguntando 2 o 3 cosas. Lo que tú quieras. Ana Tutor, a mí me gustaría saber si el cambio se interpreta igual, el cambio sobre el cambio, porque parece que últimamente hemos oído cosas que se contradicen un poco. ¿Se interpreta igual en todos los sectores del partido? Si en el partido se interpreta igual que lo interpretó esa noche histórica Felipe González, o si hay matices. Me parece acertadísima, en primer lugar, la matización que ha hecho Enrique, que era muy buena, de profundización del cambio, porque lo otro significaría ruptura quizá, y no, es profundización del cambio, yo creo el sentido de la frase, y en ese sentido yo creo que el partido está unánimemente en el proyecto ese de renovación, que viene contenido ya en el propio programa electoral nuestro. Es quizá la parte, para mí, más sustancial, la que más se ha repetido por todos los pueblos y por todos los distritos en Madrid concretamente y de España, porque esa necesidad de impulso democrático yo creo que nos une a todos con la fuerza y el impulso que también le da el propio Felipe González. Y verdaderamente a mí me parece que una de las medidas más importantes que contiene precisamente el programa es ese proyecto de ley de partidos políticos. Ley de partidos políticos que verdaderamente en Europa, no solamente en España, en Europa, pues están en crisis, han entrado en una situación de crisis y tienen una mayor o menor credibilidad, pero que es necesario revitalizar, que es necesario conectar con la gente, y que los militantes tienen que sentir verdaderamente que es su partido, que es suyo y que están participando en él. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que en esa ley de partidos políticos se incremente la democracia interna, se incremente también, incluso se puede llegar a ver la posibilidad de que las votaciones dentro del partido, de los propios partidos, sean directas, sean un militante, un voto. Efectivamente, y que en ese sentido pues los estatutos de los partidos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, sean conocidos por todo el mundo con absoluta transparencia y con un funcionamiento claro y diáfano. Incluso me parecería bien la entrada de los medios de comunicación en los propios debates del partido. Y yo creo que ese ánimo lo tenemos todos, porque todos queremos conectar con esa gente que apoya este partido, que sostiene este partido, que son los militantes de base, que es una gente extraordinaria, trabajadora, maravillosa, entusiasta. Cambio de funcionamiento, regeneración moral, que es lo que desde luego está haciendo falta, pero también para hablar en los términos que conocemos hacia dónde irá ese cambio, porque está claro que hay muchos militantes, muchos no militantes, muchas personas que ni siquiera habían votado en otras elecciones, que han, más que votar al Partido Socialista o a Felipe González, se han opuesto a lo que es José María Aznar o lo que significa su proyecto, que quizá le falte un hervor todavía, ha habido miedo a la derecha, no sé si utilizar la palabra miedo, pero en todo caso se ha pensado que este país todavía no está preparado para, o no ha deseado al menos que haya un proyecto conservador. Pero se exige una política de izquierdas, más de izquierdas, pero por otro lado somos un lunar en Europa de gobierno socialista. Por un lado se podrá realizar una política más social de momento, pero bueno, el caso es que no lo tenéis nada fácil en estos momentos. Se empieza ahora. Claro, y por otro lado, lo que es el aparato del partido ha estado un poco ignorado por lo que ha sido el gobierno, y el granero de los votos no han sido precisamente los renovadores del partido, sino la gente del aparato del Partido Socialista. ¿Cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo se va a jugar con esos elementos a partir de ahora? Venga, Nico. Bueno, yo creo que la pluralidad interna en el Partido Socialista Obrero Español es algo positivo, que tenemos que incrementar la cultura de convertir a la diferencia no en disidencia, sino en algo positivo. Nosotros y el resto de los partidos políticos del Estado. Yo tengo que decir que, por ejemplo, la campaña ha sido una campaña iniciada anormalmente, no ha sido una campaña característica. Cuando un partido como el nuestro empieza la campaña con un
proceso de autocrítica extraordinario no es la mejor forma de empezar una campaña electoral, sobre todo cuando has gobernado 10 años. Por lo tanto, creo, sinceramente, como decía antes, que cuando le oí a Felipe González pensé que era la idea general del partido, la voluntad mayoritaria del Partido Socialista Obrero Español la que se reducía en esa frase que era afortunada en este momento, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que efectivamente los resultados electorales demuestran muy claramente, desde mi punto de vista, por eso me pagan además para arriesgarme un poquitín, creo que ha habido mucha gente que nos ha votado y que nos había dejado de votar, es decir, que en alguna otra ocasión nos votó. Por ejemplo, en el 82, primer análisis o primera reflexión o primera conclusión de esta reflexión, de esta reflexión es sencillamente que nos tenemos que reencontrar probablemente con la ilusión del 82. No solo en las instituciones y no solo en el partido. Ratificando lo que decía Ana, yo creo que es muy importante también reencontrarnos con la sociedad, con un acuerdo con la sociedad, especialmente con los agentes que vertebran la sociedad, muy específicamente con las centrales sindicales, que son organizaciones que tienen que estar, obviamente, debían estar más cerca de un partido como el nuestro que de cualquier otra organización política, y ese es el reto de esta próxima legislatura. Y yo creo que nos hemos comprometido tanto durante la campaña electoral, desde esa posición autocrítica y diciendo lo que queremos hacer, que no va a quedar más remedio que hacer de esta legislatura por parte de los socialistas una legislatura de reencuentro con el 82, con las centrales sindicales, para hacer el acuerdo social por el empleo, etcétera, etcétera. Me parece que por ahí iremos caminando en el futuro nosotros. Hay una frase que se decía mucho en la transición, que era profundizar en la democracia, y que ahora, con un leve cambio en el verbo, ha vuelto a salir. Se dice ahora impulso democrático. A los que no somos políticos, a mí me gustaría que alguno nos explicara para la gente un país que ya es democrático, un país que ya tiene una democracia normal, ¿qué significa en un país democrático impulso democrático o profundizar en la democracia? A mí, yo lo entiendo como mayor libertad, mayores cotas de libertad, libertad sobre la libertad. ¿Me equivoco mucho? Sí, yo diría... a mí me parece muy oportuna la pregunta. Ha habido gente en este país que ha dicho durante la campaña que el impulso del 82 había terminado, que el ciclo político del 82 había terminado, que esa voluntad de cambio, esa tensión reformista del pueblo español estaba agotada. Bueno, yo creo que lo que hemos tenido la noche del día 6 es que ha habido una profunda manifestación democrática de todo lo progresista de este país, que ha dicho vamos a darle un nuevo impulso y vamos a demostrar que ese impulso no está agotado. Yo creo que cuando Felipe González pronuncia esa frase, y vuelvo, lógicamente porque es el tema que nos propone Hermida, yo creo que lo que está diciéndole también, por eso yo insistía en ello, lo que le está diciéndole a esa mayoría progresista de izquierda, democrática, que hizo la transición, que fue el sostén social, digamos, de todo lo que ha hecho el Partido Socialista desde el 82, creo que lo que está diciendo es que retomamos el impulso, que sabremos hacer una reflexión sobre qué cosas se han hecho mal y cuáles van a cambiar, y alguna voy a decir. Por ejemplo, es evidente que este país está en una situación de crisis económica seria y que los datos, por cierto, del ECOFIN, reunión de ministros de Economía y Finanzas de Bruselas el lunes, no son nada buenos. Le hemos dicho a este país, vamos a salir de la crisis. Primera consideración. Segunda consideración, vamos a salir de la crisis con diálogo social. Lo que decía Nicolás ahora mismo. Diálogo social, que es diálogo con las centrales sindicales, pero que no termina en las centrales sindicales. Es decir, gobernar con un diálogo social permanente, es decir, manteniendo la tensión reformista de forma permanente con trabajadores, con intelectuales, con los jóvenes, con las mujeres, con todo aquello que es los sectores más dinámicos y más ilustrados de este país. Ilustrados quiero decir más informados de este país. Y tercero, yo creo que muy importante, vamos a revitalizar las instituciones democráticas. El Parlamento tiene que cambiar. Cuando digo tiene que cambiar, yo viví 2 años de vida parlamentaria, del 86 al 88, luego me marché. Es decir, el Parlamento tiene que ser el centro de debate político vivo, donde la sociedad española vea realmente reflejados sus problemas. Vamos a hacer modificaciones legislativas, no solamente aquella a la que se refería Ana Tutor, sino modificaciones legislativas, porque los españoles tienen que saber que el gobierno socialista va a gobernar con transparencia. Y transparencia quiere decir, digamos, con las cuentas encima de la mesa y modificando la ley de contratos del Estado, dándole más competencias al Tribunal de Cuentas, dándole más competencias a otros órganos constitucionales. Es decir,
desarrollando el espíritu constitucional, diría yo, desarrollando lo mejor del espíritu constitucional, que es una constitución que nació en el año 78, como sabéis muy bien, y que tiene que tener ese soporte progresista, ¿verdad? Una interpretación progresista. Podemos hablar de legislación civil, de legislación penal, de que el Parlamento sea más vivo, de que haya más diálogo social. Volveremos a ello. Solo un apunte. Por ahí va un poco... Da la sensación de entonces de que ese cambio, sobre el cambio, fundamentalmente no tendría que ir hacia la eficacia solo, porque la eficacia es igual de izquierdas que de derechas, la eficacia no tiene ideología, sino debe ir hacia las cosas que sí tienen ideología, por ejemplo, la moral. No tanto la eficacia, que hay que darla por hecha, hay que contar con ella, mayor eficacia, mejor eficacia, sino también cambios en cosas sustantivas, por ejemplo, en el talante, como pueda ser en cosas que a cierta gente, a los que no son de izquierdas, les pueden molestar, como el aborto. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé, por ejemplo, una de las propuestas de nuestro programa electoral, que yo lo he traído, está una reforma del reglamento del Congreso. Yo soy diputado por Pontevedra. Por cierto, que dimitiré como concejal de Madrid en la próxima semana, por lógica. A mí me gustaría que una semana al mes no hubiera actividad parlamentaria, porque yo quiero estar en Pontevedra. Tengo que estar en Pontevedra. Es decir, tenemos que estar en los pueblos, con la gente, explicando qué está haciendo el gobierno. Explicando qué está haciendo el gobierno. Yo no sé si esto lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Me gustaría contestar muy directamente al planteamiento que has hecho, porque me parece que es absolutamente pertinente. Estamos acostumbrados a hablar de la izquierda y la derecha como dos lugares, simplemente como dos posiciones geométricas en un espacio, pero la izquierda fundamentalmente es una posición moral, es una posición ética, y una posición ética que tiene 4 o 5 dimensiones muy claras, y yo creo que el pueblo español en estas elecciones ha respaldado con gran contundencia. La primera es una definición por la libertad. Porque haya más libertad y porque haya más gente que puede usar la libertad. Es decir, porque haya más gente con capacidad para hacer el libre uso de la libertad porque dispone de los medios para hacerlo. Más igualdad, más solidaridad. Es una posición también por el futuro. Y en ese sentido, pues por la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. Y naturalmente es una posición que requiere eficiencia, porque no se produce más ni se distribuye más si no se trabaja. Pero eso significa también un compromiso con el trabajo, un compromiso ético. Y es importante, yo creo, subrayar todos esos aspectos, porque si no, terminamos disolviendo la cuestión de la derecha y de la izquierda como un simple juego político en el que unos se alinean a un lado y otros a otro. Hay un valor añadido que es la tolerancia también y que a mí me parece muy importante también. Por supuesto. Amparo Rubiales, el cambio sobre el cambio se empieza por la fachada. Para que haya una sensación de cambio, ¿tendría que cambiar de arriba abajo el gobierno o pueden seguir los ministros que están en el gobierno desde el año 86, como sucede en algunos casos? Hombre, yo creo que lo más importante son los contenidos y no las personas, pero creo que efectivamente también deben acompañarse a los cambios de los contenidos, los cambios de las personas, porque en ocasiones, bueno, pues es a nivel simbólico importante también hacerlo así, y creo que tiene que haber también una renovación del gobierno, que tiene que haber una renovación global, porque los mensajes lo van a exigir y lo van a plantear, pero a mí lo que más me importa es el contenido de lo que se ha dicho. Y yo quería volver a insistir en algo que han dicho, como habréis visto, como venimos de una campaña electoral, no sabemos ahora mismo el programa. Venimos muy entrenados. Bien. Pero venimos entrenados. No, pero realmente, era algo que ha dicho Luis Antonio y que ha dicho también Concha, que es el tema de la derecha y la izquierda. Yo creo que la frase que nos trae aquí, que es el motivo de la reflexión, indica dos cosas. Primero, que el cambio sobre el cambio no es patrimonio del Partido Socialista, no es patrimonio de la sociedad. Queremos que sea patrimonio. Queremos que ser tan protagonistas vosotros como nosotros, por tanto nos pertenece a lo mismo a todos. Porque creo que el esfuerzo de la democracia y del pueblo español es un esfuerzo que es lo primero que hay que reconocer. Es decir, el esfuerzo de la participación que ha hecho este pueblo. Si son mucho más protagonistas ellos que nosotros. No, me refiero a ellos en cuanto que no somos representantes del partido, sino que en este caso nosotros representamos a los muchos votantes que tenemos encima, pero ellos que representan a la sociedad que ha hecho este esfuerzo de participación. Yo creo que ese esfuerzo de participación es algo que tenemos que reconocer como algo admirable que no se puede defraudar. Y ese esfuerzo tenemos bueno, creo que es un compromiso moral de tal envergadura que me parece importantísimo mantenerlo. Y para eso hay que cambiar muchísimas cosas y tenemos que hacer que ese esfuerzo sea continuo y sea permanente. Y creo que además esta campaña ha servido, aparte para dibujar esa frase, que por tanto no es la de Lampedusa, sino que realmente quiere
que el esfuerzo de 10 años que ha hecho este país... Perdóname, sí, ya lo sé. No es la de Lampedusa, pero desde luego la gente, la cantidad de gente que ha votado al Partido Socialista lo ha hecho porque le daba miedo el otro cambio. No, mucha de la por gente. muchas razones. Porque no quería ningún cambio. Por muchas razones, por muchas razones. Déjame un momento, Antonio, termino con lo de la derecha y la izquierda. Siempre, te dejo enseguida. Es que quería contactarle a Luis Antonio desde el principio, porque me parece importante, es que creo que también en esta campaña se ha puesto de relieve que hay cosas diferentes en la derecha y en la izquierda, y que es tan legítimo una cosa como otra, pero que es diferente y distinto. Y eso es bueno que sea así, para que la gente pueda situarse políticamente, personalmente, éticamente, y que no es verdad que no todo sea igual. Y en Europa, pues también ha servido este triunfo del Partido Socialista para frenar el avance de las posiciones conservadoras, ya lo veréis cómo va a ser así en otros países europeos. Y creo, desde posiciones progresistas, desde posiciones de izquierda, que es bueno que sea así. Y es bueno poner de relieve esa diferencia, entre las cuales, sin duda ninguna, la tolerancia es una de ellas, porque la tolerancia genera tolerancia y la intolerancia genera intransigencia. Y la frase no sé de quién es, pero es de alguien también muy importante. Con estos votos que decís, estos 9 millones de votos, a mí me gustaría saber si sois conscientes de que muchos de estos son votos tristes, votos críticos y votos resignados. Ganivet, al que se le lee poco, desgraciadamente, yo creo que Felipe lo lee, habla de un señor que tiene un sirviente y el sirviente le hace muchas cosas feas, le fuma los cigarros, se le bebe el coñac, hasta le quita a veces algo de la cartera. Y él le dice, no te echo, no porque sea bueno, ni porque yo te quiera mucho, no te echo porque tengo miedo que el que venga a sustituirte me deje completamente arruinado y en la más absoluta miseria. Tengo un poco la sensación de que una cantidad de gente ha votado, lo decía Natividad, lo apuntaba también, que mucha gente ha votado para no votar otra cosa. Sí, y tampoco me gusta el haber leído... también he leído como un gran triunfalismo en alguna declaración de algún importante personaje del PSOE. Decían que los partidos políticos estaban desacreditados y han visto que no. Bueno, la participación en las elecciones quiere decir preocupación, no tiene por qué ser adhesión. O sea que mucha gente votaba preocupadísima. Es decir, que siga esto más o menos, el cambio sobre el cambio, pero cuidado, que no venga otra cosa que sea mucho peor. Muchísima gente ha votado así, que es el voto crítico, convencido y resignado. Antonio, convencido de que el voto es crítico. Tiene que haber de todo, claro. De todo, seguro. No. Convencido de que el voto, de que un gran parte del voto es un voto propongo crítico. otra alternativa para que no sea el resignado, que es el voto escéptico. Pero yo creo, pero hay de todo. O sea, pero un momento, es que estáis aquí que parece que venís al jardín de las flores, diciendo viva el cambio, vamos a cambiarlo todo. Un momento, seamos escépticos, o si queréis, reconozcamos en vosotros el voluntarismo del cambio, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, acabáis de ganar las elecciones, luego tenéis que tener ganas de hacer algo, ¿no? Luego suponemos que estáis llenos de voluntad de cambio. Pero os convendría muy mucho ser conscientes de los límites que vais a encontrar. De las dificultades. Es decir, yo soy muy escéptico. Creo que, volviendo un poco a la pregunta que parece ser que se está haciendo, que si aquí algo va a cambiar o no, yo creo que ha cambiado profundamente algo mucho durante el último mes. En contra de todo lo que se ha dicho, yo creo que ha sido una campaña electoral maravillosa. Y yo me he disfrutado y me ha apasionado y supongo que todo el mundo, puesto que ha participado. Pero me da miedo que sea flor de un día. Y aquí está mi escepticismo. Es decir, que esta especie de fiesta política ciudadana que hemos tenido todos, que hemos todos tomado la plaza del pueblo español y nos hemos entusiasmado, pues puede que una vez acabado este gran espectáculo que es el mayor del mundo de la política y que estábamos hartos de que fuese un coñazo de espectáculo aburridísimo y que por fin ha sido apasionante, pues me sospecho que pronto la fiesta empezará a aguarse. Soy escéptico. Voy a poner solo dos cosas, dos ejemplos. Yo traduzco el mensaje de González, el del cambio sobre el cambio, en dos cosas: saneamiento económico y saneamiento político. Dejémonos de retórica democrática. Saneamiento político, saneamiento de la política y saneamiento de la economía, de la ciudadanía, de nosotros, ¿no? Saneamiento de la ciudadanía significaría apretarnos el cinturón, congelación salarial, etcétera, etcétera. No estamos por la labor, está clarísimo. El otro lado, saneamiento de la política. Si vosotros habéis propuesto el impulso democrático, el mensaje de saneamiento de la política, deberíais empezar por vosotros mismos. Saneemos nuestra casa, la casa común, Ferraz, para dar ejemplo a los demás. Y sin embargo, lo primero que sale es: ¿quién haga las elecciones? ¿El partido o Felipe?
Pollón. ¿Quién va a diseñar? No, ¿cómo que no? Mirad los periódicos. No. ¿De dónde está el pollón, Enrique? Eso no ha salido. ¿Quién responde a esta pregunta? ¿Puedo responder? Venga, Julián. Vamos a ver. ¿Dónde está? A mí me gustaría establecer un diálogo sobre este punto. ¿Dónde está lo raro? ¿En la pregunta, en la respuesta que se ha dado o en la respuesta que se espera obtener? ¿Dónde está lo raro? Cuando se dice quién ha ganado estas elecciones, el presidente o el partido, parece que el presidente está ausente del partido. El presidente es el secretario general del partido, yo creo que de un partido del que se siente orgulloso por muchas razones, y querer enfrentar al presidente del gobierno y al partido, pues lo considero como un acto de voluntad también legítimo por parte de todos aquellos que quieran embarcarse en esa aventura. Julián. Pero ¿dónde está lo raro? Lo que pasa es que muchas veces Felipe González ha pasado bastante de lo que son las decisiones del partido, es decir, ha funcionado lo que es el partido o lo que se entiende por el partido por un lado y el gobierno por otro, es decir, lo que se contaba en el partido no era lo que se estaba produciendo en el gobierno, eso es una realidad que hemos podido observar. Hay una cosa que a mí no me gustaría que quedase, porque claro, da la sensación de que ha habido como un voto triste al Partido Socialista. Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Había un voto crítico, pero voto crítico que hemos llamado. Voto crítico que hemos llamado. Directamente. Y hemos dicho, señores, efectivamente, en la gestión de 10 años, inevitablemente, hay cosas que este gobierno pues, ha hecho mal. Lo ha dicho el presidente del gobierno, no lo digo yo, lo ha dicho el presidente del gobierno. Voto crítico que hemos llamado. Y le hemos dicho, más que nunca, necesitamos ese voto crítico, no por el voto, sino también por el apoyo crítico y porque de ese apoyo crítico depende ese impulso al que yo antes me refería. Decías, es un voto escéptico, hay una cierta dosis de escepticismo. Bueno, vamos a intentar que no sea así, es decir, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso es que no sea así. Evidentemente, hay una cuestión muy importante. Dentro de 4 años, los españoles y la izquierda de este país nos va a juzgar. Y nos va a juzgar y va a decir este papel que dijimos, cuando ustedes dentro de 4 años vayan tachando las acciones de gobierno, si hay una que no hemos cumplido, no nos voten. Esto se lo hemos dicho a los ciudadanos y nos han hecho caso y tenemos la obligación moral, los que somos diputados y los que no son diputados, tenemos la obligación moral de responder a ese voto crítico y a ese voto de voluntad de cambio sobre el cambio, efectivamente. Sí, pero yo decía escéptico, y ahora lo vamos a hacer. Porque al electorado se le engaña una vez, pero no dos. Y perdón por la palabra engañar. Quiero decir que es que el electorado se desengaña una vez, la segunda ya no se desengaña. Esa es nuestra responsabilidad. Ya no se desengaña la segunda vez. Claro. Esa especie de entusiasmo colectivo que el voto del 82 produjo en toda la ciudadanía, se agotó y vino el desencanto en el 86 o como queráis. Y eso ahora no se puede dar porque estamos escaldados, por decir así, ¿no? Es decir, que si no lográis hacer este cambio, no nos sentiremos decepcionados. Pero es un reto. Porque estaremos no tanto acostumbrados como tendremos el resto detrás de la oreja. Estamos de acuerdo en una cosa, perdóname. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en una cosa, que es un reto que tenemos planteado como partido, como gobierno y como mayoría social. ¿Eso es así? ¿Que lo tenemos planteado ese reto? Lo vamos a ganar. Enrique, yo además quería decirte una cosa. La composición que ha resultado, la composición de las Cortes Generales, que ha resultado como ejercicio de la voluntad de los españoles, no puede dar lugar a un panorama igual que el anterior, ni para el gobierno, que ha tenido un caudal importantísimo de votos después de muchos años de gobierno y de todas las circunstancias y de todo lo que ha pasado, que no lo vamos a volver a repetir, pero que está ahí, que tiene que responder a ese reto porque ha logrado esa movilización y ese apoyo social al que no hay más remedio que responder, pero está también el reto de la oposición y el reto del Partido Popular es también muy grande, porque el apoyo social que ha tenido es un apoyo social muy mayoritario y están en una posición absolutamente diferente. Luego, objetivamente, no se puede hacer nunca una comparación similar a lo que ha pasado antes. Es mucho más difícil. Bueno, por razón de más, para no que hay mayoría absoluta, por mucho razón más de más, para que no digas que van a volver a hacer las cosas igual que antes, porque objetivamente no pueden volver a ser igual que antes. Pero razón de más para ser escépticos. Enrique, razón de más para estar ilusionados. Creo que estoy convencido, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que ser escéptico. Y porque hay que ser escéptico, hay que mirar los datos en la realidad. Y yo te puedo decir que estoy absolutamente convencido de que el tema del impulso democrático o del cambio democrático o profundización de la democracia, como se le quiera llamar, es una preocupación que ha estado en el ánimo del presidente del gobierno y de sectores muy amplios del partido desde hace mucho tiempo y ocupando un lugar preeminente.
Pero es que además, aun cuando no hubiera estado, bueno, y por eso pues es uno de los temas centrales, de los ejes del programa de este año, pero aun cuando no hubiera estado, hay que atenerse a los resultados, con todo el escepticismo, y los resultados obligan a eso. Los resultados han creado una situación mucho más competitiva. La democracia española entra en una fase mucho más competitiva en la que los partidos principales están mucho más cerca y tanto el partido del gobierno como el partido de la oposición tendrán que actuar con mucha más responsabilidad y con el oído mucho más abierto a lo que viene de unos sitios y de otros. Avanzamos un poquito. Yo quería... Vamos a hacer, hacer la pregunta, una respuesta rápida, tengo que ir a una pausa. Vale, y les diré cómo va esto más o menos. El político es un señor o una señora a la que se le pide casi todo, se le pide prácticamente todo, de forma que tenéis que estar a sabiendas de que se os va a pedir de todo, por un lado y por otro. Y por lo tanto, Enrique parece apuntar a la economía, hay que mejorar la economía. Yo, como doy por hecho que hay que mejorar la economía, voy a mi tecla, que es otra. Entonces digo, si vamos a profundizar en la libertad, en la solidaridad, en la, casi me atrevo a decir, fraternidad, los pactos necesarios que el partido tiene que hacer, los tendrá que hacer con una gente que os gusta poco en general, que es Izquierda Unida. No con los nacionalistas, que son los pactos del lado de la economía, sino con los de Izquierda Unida, que son los pactos no de la economía, sino de la fraternidad, de la solidaridad y de la distribución. ¿Me equivoco? Yo hago así tanteos porque no soy nada político, tanteo un poco. Bueno, pues el partido va a tener que decidir esto, efectivamente, en sus órganos de dirección va a tener que decidir qué política de alianzas, qué estrategia va a tener para el futuro. Yo diría una cosa que es muy importante. El partido con el presidente. Y hay una discusión sobre esto. Y hay una discusión sobre la segunda cosa que me ha surgido. ¿Me permitís una sobre el asunto? Mira, yo en algún acto, y también lo he leído en algunos medios de comunicación, y la verdad es que reflexionando sobre esto, yo estoy convencido que sin Felipe González no hubiéramos ganado estas elecciones. Felipe González sin el Partido Socialista Obrero Español tampoco las hubiera ganado. Por lo tanto, se necesitan el partido y Felipe González. Es la gran diferencia que tenemos con la derecha, con el Partido Popular y con Aznar. Esa es una gran diferencia, es el patrimonio que tiene Felipe González y el patrimonio que tiene el Partido Socialista Obrero Español. Y desde luego no lo vamos a dilapidar. Yo quería contestar un poco esa parte de la pregunta. Otra parte que quería contestar es que no sabemos el humor del votante. No sabemos si es triste o es escéptico. En cualquier caso, si es triste o es escéptico, también podríamos cambiar la palabra, el concepto, y es un voto esperanzado. Quieren que cumplamos. Y crítico, sí. Es que si no cumplir, yo creo que el Partido Socialista se pulveriza para las próximas elecciones. Hay tanta esperanza por ahí. Y esperanzado. Muy activo, pero el cambio sobre el cambio quiere decir seguramente tener un cierto impulso optimista. Hacer que la gente se ponga un poco cachonda. Dice Luis Antonio que no se ha contestado. Entonces yo aprovecho, piénsense las preguntas, las curiosidades que tengan, aprovecho. Yo no sé tampoco, naturalmente, lo de los votantes, ni mucho menos, solo sé lo que ustedes me están diciendo ya en varios miles de personas. Que si algo ha cambiado en este país, la opinión de momento no es unánime. De los sectores tenemos a 5 miembros del Partido Socialista, ganador en las últimas elecciones, 5 amigos del programa que están dispuestos a hacer preguntas básicamente sobre algo que nos ha llamado mucho la atención, la frase de don Felipe González, el cambio sobre el cambio. Y estábamos en que yo les decía que las opiniones, respuestas a la pregunta del programa, a las personas que nos llaman por teléfono, ¿cree usted que con estas elecciones algo ha cambiado?, no eran unánimes. Lejos de mí sacar conclusiones de ningún tipo, pero alguien podría pensar que las respuestas siguen una cierta línea. Al final lo sabremos. Y estábamos, si yo mal no recuerdo, en que el señor de Villena, amigo nuestro, no se sentía satisfecho, diría así, porque no le habían contestado la pregunta. ¿Cuál era la pregunta de esa? Se había variado un poco. Yo estaba diciendo que por dónde iban a ir los posibles pactos electorales que el PSOE tendrá que hacer, que yo veía 2 posibilidades. Una hacia la eficacia económica, tan necesaria, que sería un pacto hacia los nacionalistas vascos o catalanes. Y otra, la que el votante crítico por excelencia, supongo yo, que desearía más, que es el pacto con una formación en tiempos muy cercana y ahora un poquito así de primos enfadados, que sería con Izquierda Unida, donde se primaría más que el voto, más que el pacto económico, el pacto de la solidaridad, el pacto, aquello antiguo que se llamaba de clase.
Bueno, yo lo de clase no me gusta mucho, pero sí, quiero decir, es el pacto de una gente que no está todavía satisfecha en el mundo, en la vida, que todavía no tiene sus aspiraciones cubiertas, en ese sentido. Bueno, podemos hacer aproximaciones a la pregunta, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta el resultado electoral del Partido Socialista. El resultado electoral, 159 diputados, le permite al Partido Socialista hacer o pactos concretos o pactos de legislatura. Por cierto, en el País Vasco hemos sido pioneros de esos pactos de legislatura con el Partido Nacionalista Vasco y no han ido nada mal. Y no podemos decir que esos pactos han sido pactos condicionados por la derecha, sino al contrario. Por ejemplo, el plan de la pobreza en el País Vasco fue el primer plan que se aprobó en España, en contra en algunas ocasiones de criterios del Gobierno de la Nación. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo para decir que no es todo tan claro y tan oscuro como en la pregunta se nos hacía ver. En segundo lugar, yo creo, sinceramente, que el Partido Socialista Obrero Español, desde esas posibilidades que tiene de hacer acuerdos, puede ver con una cierta tranquilidad el debate en el resto de los partidos que también lo tienen que hacer. Yo veo en Izquierda Unida un debate no tan razonable como el que podemos establecer nosotros dentro de poco, sino mucho más tormentoso, belicoso, beligerante casi, ¿no? Y en esa situación es difícil que nosotros podamos comprometer desde nuestra mayoría posiciones cuando los que pueden compartir con nosotros responsabilidades legislativas u otra clase de responsabilidades tienen esos debates tan intensos. Pero en cualquier caso tengo que decir, y lo digo con sinceridad porque he sido partícipe de esos gobiernos de coalición con el Partido Nacionalista Vasco, que no podemos desechar de un plumazo esa colaboración con los nacionalistas. Yo, desde la experiencia personal y de la experiencia política del país, desde el País Vasco, tengo que decir que ese pacto entre el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra Ahora, que es un nuevo partido, y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido bueno para la estabilidad del País Vasco, ha sido bueno para las relaciones con el resto del Estado, ha sido bueno para combatir a ETA, ha sido bueno para ver el bajón electoral de Ribatasuna, ha sido bueno para enfrentarnos a la crisis económica en el País Vasco. No es malo, o no tiene que ser peor, para mantener relaciones con los agentes sociales de la Comunidad Autónoma Vasca, o no lo perjudicaría cualquier otro pacto, quiero decir. Por lo tanto, quiero decir lo que he dicho antes de la publicidad. Tiene que decidir el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González, que es el candidato a presidente, y podrá decir y dirá mucho, seguro que sí, pero los órganos de dirección del partido deben reflexionar y tenemos posibilidades de reflexionar con tranquilidad. Pero digo, la gente un poco, digamos, esto que se ha llamado la gente un poco marginada, los jóvenes que son sumisos, estos tienen algo que esperar todavía del Partido Socialista. ¿Me permites terminar? Por lo tanto, no es... Es fundamental llegar a un acuerdo para la estabilidad. Por el número de diputados tenemos que llegar a algunos acuerdos. Pero me parece tan importante como esto, lo que decía yo al principio, el acuerdo con la sociedad. Por ejemplo, la voluntad de llegar a acuerdos con las centrales sindicales. Tenemos un ejemplo encima de la mesa, la ley de huelga. Bueno, sería un gesto extraordinario por parte del Partido Socialista Obrero Español, por parte nuestra, el aprobar definitivamente esa ley de huelga que ya ha pasado por todos los trámites parlamentarios, y probablemente ahí coincidiríamos con grupos políticos como el que usted ha mencionado, ¿verdad? Pero me parece, remarcando lo importante, todo es importante, pero remarcando lo que me parece muy importante de ese nuevo impulso, es el reencuentro, el diálogo con la sociedad, especialmente con lo que tenemos más cercanos, los grandes sindicatos, comisiones obreras, UGT, que están esperando mucho de esta legislatura, estoy convencido. Por eso muchos de ellos, silenciosamente, con tranquilidad, han ido a depositar el voto a favor del Partido Socialista. Vamos de esta parte. ¿Quién? ¿Enrique o Concha? ¿Quién quiera? Yo quería decir dos cosas y formular una pregunta, porque la verdad es que me da pánico que nos volváis a repetir el programa electoral. Pero bueno, quería decir, estaba con Antonio en que sí que ha habido, realmente lo tenéis que reconocer, muchos votos de personas que han dicho me cachis, pero les voy a votar. Me da rabia, pero les voy a votar. Ha habido mucha gente, yo conozco al menos a muchos que lo han dicho. Por otro lado, había un titular de un semanario que decía los ciudadanos perdonan a Felipe. Yo creo que los ciudadanos no perdonan nada, lo que pasa es que siguen confiando en que Felipe, o lo que es el partido, lo que es el gobierno, cambie en otra dirección. Y luego, dando totalmente un cambio de tercio, tengo una pregunta personal, ya que es verdad que somos nosotros tan protagonistas excesivamente, pues para serlo una vez más. ¿Qué habéis sentido en general? Satisfacción íntima, por supuesto, porque podéis desarrollar una nueva legislatura, otra forma de hacer las cosas, pero también a todos aquellos también profesionales de mi ramo
que os han criticado tanto con palabras tan fuertes, que han descubierto cosas también en torno al funcionamiento de vuestro partido, que se ha dicho tanto desde los medios de comunicación, ¿os ha dado así como una satisfacción íntima como para decir que se enteren y que rabien? No. Si puedo contestar. ¿Me dejas completar la pregunta? ¿Cuántos de los socialistas aquí presentes piensan lo mismo que Rodríguez Ibarra y no se atreven a decirlo con esa manera tan brutal? ¿Sobre qué tema? Perdón, yo creo que habría que explicar qué es lo que piensa el señor Rodríguez Ibarra. Ibarra ha hecho una lista de periodistas, con insulto incluido, que según él han perdido las elecciones y están rabiosos. Bueno, pues ha empezado, cito nombres, lo dejo, en fin, J. Ramírez, Jiménez Los Santos, Luis María Ansón, larguísima la lista. El sindicato del crimen, vamos. Bueno, no sé cómo lo llaman, yo no... Da igual, el caso es que yo el otro día dije que muchos socialistas piensan lo mismo, pero se lo callan porque tienen mejores modos que Rodríguez Ibarra. Pero Natividad, es que yo creo que ese sería otro debate. Era por apoyar la pregunta de yo no tengo Concha, ningún inconveniente en entrar en ese debate y manifestar mi posición, porque creo que sería... ¿Qué hemos sentido? Yo personalmente lo que he sentido es responsabilidad. O sea, responsabilidad ante el cúmulo de confianza que otra vez el pueblo español ha depositado en este partido. Un sentido enorme de la responsabilidad y un deseo y una esperanza en no defraudar a este pueblo, y un agradecimiento enorme y una voluntad y un deseo de estar unidos con la sociedad, abiertos a la sociedad, y ese diálogo social que hemos recuperado en esta campaña electoral con los sectores progresistas, con los sectores de la cultura, con los jóvenes, con todo eso, no defraudarlo, mantenerlo, profundizarlo y ahondarlo ahí. Y desde ese punto de vista yo creo que también la relación entre los medios de comunicación y los políticos también tiene que enderezarse, que transformarse y que cambiar sobre el cambio, porque sería una estupidez por parte nuestra generalizar en todos los medios de comunicación. Ni todos los medios de comunicación son igual, ni todos los periodistas, ni muchísimo menos, pero también es verdad que ha habido un exceso de pintar en negro por parte de los medios de comunicación todo lo que ha hecho este gobierno, que se ha vuelto en contra de esos medios de comunicación. Ha habido un medio de comunicación que ha dicho que si Andalucía y Extremadura no existieran no hubiera ganado los socialistas. Pues mire ustedes, es que en medio país, ¿cómo se puede decir eso? Pues se ha puesto como un ejemplo para demostrar no se sabe muy bien qué. Pues claro, hay que decirle, que por empezar, por agradecer a los andaluces que están aquí, que existen. Y por tanto, pues yo creo que ¿qué decimos los socialistas? Pues decimos de todo, porque hay periodistas que confunden la información con la opinión y que han vertido un exceso de opinión que no se correspondía con lo que pensaban la mayoría de los españoles, que lo han demostrado en las urnas, y simplemente pues pasa eso. Y yo creo que estaría bien que matizaran las dos cosas. Una cosa es informar y otra es opinar. A todo tiene el mismo derecho, pero no es lo mismo la opinión que la información, y desde ese punto de vista yo creo que también si algunas opiniones no se han matizado nada, han sido opiniones. Tendremos que profundizar también en eso. También en eso tendremos que profundizar. Es un punto importantísimo, el que habéis tocado, y como habéis referido a una cuestión personal, yo personalmente puedo decir que no me acordé de estos amigos el día de cuando vi el resultado electoral. No estaba pensando en ello, estaba pensando en que efectivamente el pueblo español pues había depositado un voto de confianza crítico, tremendamente crítico, y tan crítico, creo yo, que si no se le responde en muy pocos meses, de una manera muy clara, muy decidida y muy firme, vamos a tener dificultades. Y en ese sentido, pues estamos hablando de que el impulso democrático significa, entre otras cosas, contar con la sociedad y escuchar más. Y repito, esto es una obligación que va a caer a plomo tanto sobre el Partido Socialista como sobre el Partido Popular, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición, porque la competición va a ser mucho más dura ahora que antes, y va a haber que ir buscando el último voto hasta el final, siendo más sensible, por tanto, a las aspiraciones y a las demandas de la sociedad. Pero en ese sentido yo creo que tenemos que compartir efectivamente una responsabilidad con los medios de comunicación, que han pasado a ser protagonistas tan importantes como los partidos. Y tenemos que compartir responsabilidad también en ese sentido para tratar de, entre todos, pues propiciar el avance de algunos valores, como el respeto a la crítica, pero también el respeto a la verdad, la tolerancia, pero también la imparcialidad en la crítica, el derecho de cualquiera a confundirse, pero también el derecho de cualquiera a rectificar. En fin, creo que tenemos un trecho muy largo que hacer en común, y que posiblemente el Partido Socialista tiene mucho que reflexionar respecto de ese punto.
Y tiene que reconocerlo también. Pero me parece que no es una responsabilidad única, sino que hay elementos compartidos. No, quiero decir que como hay una pregunta de Concha que yo creo que es muy interesante y que es verdad que afecta muy directamente la noche del día 6 cuando sabes que eres elegido, que has sido elegido, ¿no? Es una sensación de emoción y al mismo tiempo de responsabilidad, como decía Amparo. Si la pregunta tuya, Concha, es, y por lo menos lo que yo sentí a las 11 de la noche aproximadamente, cuando sabía que era diputado por Pontevedra. Si tu pregunta es si hemos tomado nota de que ha habido mucha gente que nos ha dicho os votamos, pero tenéis que hacerlo mejor, hemos tomado nota. Hemos tomado nota porque nos lo han dicho. Y yo también aludía a los bajos instintos. Claro. Era una alusión a eso y sobre todo al bajo instinto que todos llevamos dentro. Personalmente creo además, y en ese sentido me gustaría hacer una alusión a la propia campaña, cómo la desarrolló el presidente del gobierno. El estilo de tolerancia, la voluntad de tolerancia y de decir que la empresa en la que estamos, la empresa en la que estamos todos, es una empresa de la sociedad española. Es decir, es una empresa política del conjunto de la sociedad española, no de los socialistas. Ni solamente de los que han votado al Partido Socialista, sino que es un esfuerzo colectivo como el esfuerzo que ha hecho la sociedad española desde la muerte del general Franco en el año 1975. Es un esfuerzo de transición democrática de 40 millones de españoles. Esto es así, de 40 millones de españoles. Y eso es claro. Y ese voto de tolerancia, ese esfuerzo, esa apelación a decir, señores, en este esfuerzo estamos todos, a mí, sinceramente, no voy a criticar a ningún periodista porque no... Me hubiera gustado verlo a veces en la derecha, ¿no? En fin, este es otro tema. Se ha dicho, ¿hay gente que ha votado por miedo? Yo no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que el pueblo español se siente libre, es libre. Si le tienen miedo a la derecha, es una pregunta que tiene la derecha que responder. ¿Por qué le tienen miedo a ustedes, no? Pero en fin, eso ya es un problema de Aznar en el que yo no entro. Sí, por favor, y luego Ana, que también me había pedido antes. Por responder a Concha, una cosa que a mí creo que quiero decirla, que no me ha gustado la reacción que ha habido con algunos famosos que han apoyado a la opción socialista, la reacción de intolerancia por determinados medios de comunicación, condenándolos simplemente porque han hecho la opción de votar socialista, que era tan legítima como cualquier otra. Y se les ha dicho unas barbaridades que creo que no merecen mi consideración y que sí quiero hoy decirlo, que no me ha gustado un pelo, con determinados famosos que han apoyado en el ejercicio de su libertad la acción socialista, que se los hayan atematizado y que se haya dicho de ellos las cosas que se ha dicho, me parece una verdadera barbaridad que no se debería volver a repetir. Bueno, volvamos a la cuestión del cambio. Nicolás, estoy bastante de acuerdo con Nicolás y quería reconvertir un poco el tema porque me parece interesante, volviendo a lo de Luis Antonio. Una vez más, aquí se puede aplicar el famoso dicho que se atribuye a González de que morir de éxito, ¿no? Que es que esta vez, efectivamente, el PSOE ha ganado tan de calle las elecciones, aunque no sea mayoría absoluta, desde luego mucho más de lo que se esperaba ha sacado, que ha vuelto a frustrar la segunda operación Roca. Estaba más o menos planteada una segunda operación Roca, que era, por lo menos, no digo que estuviese en la cabeza de nadie, no personalicemos, sino que era Vox Populi, ¿no? O por lo menos rumor, que es que se podía llegar a formar un gobierno de coalición entre el PSOE y los partidos nacionalistas periféricos. Pero resulta que gana tanto el Partido Socialista con Felipe González que los nacionalistas periféricos se hunden. Y entonces ya no tiene sentido la coalición con Roca. Una vez más, vuelve a frustrarse la segunda operación Roca, que es un resultado importante de las elecciones del domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que, como hay que hacer, como tiene razón el Pujol esta mañana, que decía que no sale más que bodrios gobernando en minoría al estilo UCD, y si no se deshará el partido, el PSOE como se deshizo de UCD, no queda más remedio que hacer de necesidad virtud y pactar con IU. Yo creo que hay que hacer un pacto, con todos los matices que sea, visible, invisible, oculto o no oculto, con IU. ¿Por qué? Porque del 1.000.000 de votos que ha ganado nuevos el PSOE respecto al 79, por lo menos la tercera parte es de IU, clarísimo. Eso es IU. Y por otra razón, porque para hacer el saneamiento económico, yo difiero de ti que haya que hacer coalición con Izquierda Unida porque sea fraternidad moral, que también. Pero yo creo que es el saneamiento económico, y por eso digo que coincido con Nicolás, el saneamiento económico pasa por pactar con los sindicatos. Y la mejor forma de pactar con los sindicatos es precisamente a través de alguna clase de acuerdo, por más o menos latente que sea, con Izquierda Unida, para que Izquierda Unida haga de mediador. Ana quería. Yo querría decir algo también en ese sentido. Yo creo que hay que hablar con todo el mundo, con todos.
con los nacionalistas que son pragmáticos, el pragmatismo de Arzallus, de Roca, de Pujol, de todos estos, pero a mí Nicolás ponía un ejemplo, el ejemplo del País Vasco, y yo pongo el ejemplo de Madrid. En Madrid hay un pacto de legislatura con Izquierda Unida. Es un pacto de legislatura que está funcionando bien, y no solamente en ese aspecto que tú mencionabas antes de la tolerancia, de la libertad, de la solidaridad, sino también en los temas económicos. Eso es muy bueno. No, pero no solamente en eso, sino también en los temas económicos. Madrid es una comunidad autónoma en donde hay efectivamente un pacto social, donde se habla con los sindicatos, donde se habla con los empresarios y donde se llegan a acuerdos puntuales para promover empleo. En ese sentido yo creo que es un ejemplo bueno también. Yo tengo otro recuerdo también anterior, en el año 79, la ciudad de Madrid, quizá el periodo más glorioso desde el punto de vista municipal, fue con un gobierno de mayoría absoluta socialista, pero sin embargo en el que se gobernaba con la izquierda del Partido Comunista en aquel momento. Eso es así, entonces hay ejemplos para todo. Por lo tanto, lo que hay es que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con los sindicatos, hay que hablar con los nacionalistas, hay que hablar con el partido, con Izquierda Unida, y hay que llegar a un entendimiento, porque si no, no funcionará el Parlamento. Sí. No, ya. Bueno, maravilloso. Yo creo que lo que dicen de la Operación Roca, aunque no hubieran ido como han ido las elecciones, nunca hubiera salido. O sea, Roca como ministro, a Roca le gustaría evidentemente, pero a Pujol no le gustaría. Pujol tiene la mentalidad total y absoluta de Cambó, que decía, si mandas un hombre a Madrid tuyo, si es tonto lo engañan, y si es listo te engaña a ti. O sea que seguro que al presidente Pujol no le hubiera gustado para nada. El presidente Pujol dijo que Roca sería un excelente ministro. Porque sabía ya perfectamente. Sería. Qué pena. Pero... Sí. Solamente por complementar, el señor Roca estuvo aquí, vamos, en uno de los programas, en la Cibel tú estabas, ¿verdad? Y la pregunta fue directa, ¿le gustaría ser ministro? Hombre, ministro no sé y tal y cual. Bueno, entonces, ¿en qué sueño? Hombre, me gustaría mandar, y dijo la zona de economía. Le van a ofrecer algo, pero algo que le quita de toda vida política. Le quieren ofrecer algo que es... He visto poner así esta cara cuando hemos dicho, cuando ha salido la expresión que el voto del miedo, que había existido un voto del miedo a la derecha. ¿No creéis que efectivamente el voto del miedo a la derecha es el triunfo del Partido Socialista? El Partido Socialista ha ganado porque el voto a la derecha en este país sigue siendo temida, y sigue siendo temida porque aún no ha dado suficientes muestras de no ser la antigua derecha española, derecha no a secas, sino derecha española. ¿No creéis que eso sigue siendo así? Sí. No, yo quería decir una cosa sobre ese en particular. Damos por supuesto, no sé muy bien por qué, porque ni siquiera ha tenido eso traducción en los sondeos, de que el Partido Socialista iba a perder o iba a tener mucho menos de lo que ha tenido. Damos por supuesto un dato que realmente es problemático. Pero es verdad que el tono, la situación del Partido Socialista de empezar la campaña era muy difícil, crítica casi. Pero también es verdad que el resto de los partidos, y en particular el Partido Popular, pero también Izquierda Unida, llevaban meses y meses de campaña. Incluso años, diría, de campaña. Y naturalmente eso había producido un vacío, porque el Partido Socialista estaba respondiendo muy poco. Ha entrado la campaña electoral y naturalmente el Partido Socialista ha entrado en escena y ha ocupado una parte del escenario importante y ha rebatido los argumentos y ha discutido, ha reconocido parte de sus errores y ha pedido la confianza de los españoles. Y en ese escenario las cosas han cambiado en la percepción nuestra y han cambiado en los resultados. Voto del miedo. Es posible que una parte del electorado haya votado en favor del Partido Socialista o no haya votado al Partido Popular por miedo. Es posible, pero de nuevo, miedo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Claro. Hay una anécdota llena. Eso exigirá una reflexión, no por culpa. No, yo también pienso que el voto del miedo. Un momento que tendremos ocasión. Tengo que decirles, no llamen más, dejen de llamar por favor, porque necesito unos 10 minutos. Necesitamos 10 minutos para hacer el cómputo final de sus llamadas. Bueno, aprovechemos esos 10 minutos en el juego, querida Natibel, que hemos ejercitado durante los últimos programas. Como este es el cierre de ese ciclo más o menos electoral, postelectoral, lo volvemos a hacer. Vamos a dedicar 10 minutos.
¿Tienen alguna curiosidad punzante? Es pregunta, estos son 10 minutos, es pregunta rápida, escueta, respuesta rápida, escueta. ¿Cuántos ministros van a salir de estos 5 socialistas? ¿Habrá alguno? Me da curiosidad eso. Yo no. ¿Alguna mujer? Ah, yo no. ¿Hay alguien que no quiera ser ministro? Nicolás Redondo ha dicho que no. Yo sí quiero que haya mujeres, que haya más mujeres en el gobierno. Y estoy segura que va a haber más mujeres. Espero que haya más mujeres. Pregunta. ¿Seguirá Corcuera como ministro? Yo puedo contestar lo que hace referencia a mí. No voy a ser ministro ni quiero ser ministro. Lo que haga referencia... Estáis entrando en el juego de las personas otra vez, porque parece que siempre es importante la fachada, ¿eh? El cambio es importante. No un nombre, sino un estilo de política. Son 10 minutos de preguntas y respuestas así. Corcuera caracterizó un estilo. Mejor que lo preguntaran. Le importa que no se llame así. Porque ellos tienen más compromiso para no decir lo que saben. No, y además porque lo que saben son siempre... A ver, sobre lo de Corcuera. Nicolás, sobre lo de Corcuera. Poner en valor al ministro del Interior. Por lo menos tenemos que saber que la estrategia en contra del terrorismo, que no es del Ministerio, que es del Ministerio del Interior, con la Consejería de Interior del Gobierno vasco, que es la reacción del pueblo vasco, que es el pacto de los partidos políticos, pero todo esto, con este ministro, con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha puesto a ETA contra las cuerdas. Eso está bien, lo otro. Perdona, además, esta estrategia global de todos los partidos políticos, pero con un ministro del Interior que se llama José Luis Corcuera, ha hecho que durante las últimas 2 legislaturas, Herri Batasuna, que legitimaba en cierta medida acciones de los terroristas, haya ido perdiendo paulatinamente votos. ¿Ha cambiado algo después del 6 de junio? Algo fundamental. Fundamental. En el País Vasco, cuando menos. En el País Vasco, Herri Batasuna... Esa parte notable. No quiere seguir él. José Luis Corcuera no quiere seguir. Está diciéndolo además, efectivamente, ¿no? Pero contestando a esa pregunta que me he hecho yo mismo, algo sustancial ha cambiado después del 6 de junio. Creo, sinceramente, que el resultado de Herri Batasuna es trascendental. La situación de ETA contra las cuerdas, que no quiere decir que no maten, porque si pueden hacerlo lo harán, por desgracia, pero también el bajón electoral de Herri Batasuna va a hacer reflexionar a los presos de ETA, porque no tienen ni la cobertura ni el instrumento terrorista y está decreciendo la legitimidad política de Herri Batasuna. Eso es importantísimo. ¿A quién le damos el valor? A toda la sociedad, a los partidos políticos, al Partido Nacionalista Vasco desde ahora por delante. Fíjate, porque me parece que hay que reconocer la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco. También algo tendremos que ver nosotros desde el Ministerio del Interior y concretamente el ministro José Luis Corcuera. Lo digo para seguir diciendo que no es todo oscuro y negro. Yo eso estoy de acuerdo, pero no me has contestado a la segunda parte. Yo he seguido diciendo y lo otro, y la parte de la famosa patada. Pero es imposible porque lo de la ley, es verdad que hay una coletilla a la que siempre respondemos, pero es que es inevitable responder. Es una competencia... Si yo esa parte yo estoy totalmente de acuerdo. Pero la de la patada en la puerta, de la ley Corcuera, que no hablaba de esto. Es constitucional, Luis Antonio. Eso ya está... Dices la ley. Eso afecta a mucha gente que vive una vida cotidiana. Dices la ley. Esas cosas les afectan, o al menos le dan miedo. A lo mejor no le llegan a afectar, pero a uno que se fuma... ¿Alguna pregunta más? Se ha hecho también un falso debate. Vamos a ver, momento, perdón. Aquí, perdonadme, este es mi privilegio de pediros preguntas y respuestas. A ver, Enrique, ¿tienes una pregunta rápida? Una pregunta rápida. Vamos a ver. Una de las tareas del impulso democrático es eso que decía yo, el saneamiento político. ¿Es posible hacer el saneamiento político manteniendo la cohesión interna del partido? Sí. ¿Cómo se hace? Unánimes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Como lo vamos a hacer día a día. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué papel va a jugar o debe jugar Alfonso Guerra en esta legislatura? Pues la que le den los votantes socialistas, la que le dé el partido, la que le han dado los votantes sevillanos, que es la primera lista, lo tengo ya que decir, porque yo también, es la mía, porque es la mía, darle también las gracias a los sevillanos. La lista con más votos socialistas de España es la lista de Sevilla que encabeza Alfonso Guerra, de la que yo soy segunda y también le doy las gracias a los sevillanos. ¿Y qué papel va a cumplir Alfonso Guerra? Pues cuando haya el Congreso del Partido, pues el papel que los socialistas democráticamente le den, y mientras llega el Congreso del Partido, el papel de ser el vicesecretario general del partido y el segundo. ¿Crees que se ha rehabilitado lo que es su imagen política dentro y fuera del partido? Pero si es que yo creo que eso de la rehabilitación de la imagen política de Alfonso es también... No por él, sino por todo lo que él representa dentro de lo que es el partido. Es también de los negros que se han pintado
de los cuadros en negro que se han pintado en este país, como lo de la patada en la puerta de José Luis Corcuera y como tantas otras cosas tenebristas que se han pintado en este país, que habría que matizar mucho, que precisar mucho y que resaltar la tremenda injusticia, de las mismas. No, yo voy a decir visiblemente, Jesús, que creo que ha habido mucha gente que se ha llevado una sorpresa con el resultado, porque la gente no se creyó muchas cosas que se han dicho de los socialistas durante 4 años. Antonio. Yo creo que es injusta, pero la verdad es que se os puso en la solapa una pegatina de corrupción, de una forma injusta y por unos medios, algunos muy tendenciosos para mí. Pero la verdad es que en el ambiente, pese a la votación favorable, todavía queda una especie de sospechas. ¿Se hará algo para limpiarlo? Una limpieza muy higiénica, aunque sea una redundancia. Está dedicado casi la mitad de la parte del programa dedicado al impulso democrático, está dedicado exactamente a todo un conjunto de modificaciones legales que atienden exactamente a eso. ¿Cómo ha caído a los dirigentes del Partido Socialista, militantes, este reclamo de los independientes, este papel que Felipe González quiere dar a los independientes por encima de otras muchas cosas? La verdad es que muy bien, hay que darles la bienvenida. Vienen a un proyecto en que todos creemos firmemente, pues hay que darles la bienvenida y abrirles los brazos. Es ese impulso de abrir el partido a la sociedad, de incorporar. Hay muchas formas de comprometerse con las cosas. No solamente se compromete uno militando en un partido político, también se compromete uno desde la independencia, que no neutralidad, que hemos hablado en esta campaña. Creo que es otra forma de comprometerse y cada uno tiene el derecho a elegir la forma de comprometerse que quiera. Y bienvenidos sean todos los compromisos y todo lo que nos ayude a hacer frente a esa responsabilidad que tenemos de no defraudar las expectativas del pueblo español y el entusiasmo y el sacrificio, sin duda, que hay que hacer para seguir avanzando. Luis Antonio, si brevis bene. Como dice Felipe González, apelando al sentido común, solo al sentido común, el ciudadano corriente podrá seguir identificando en el sentido común al PSOE con la izquierda. ¿Quién responde? Es que no, ahora no lo identifico. Yo puedo decir. Ahora no lo identifico. Seguirá, ¿no? Ahora muchos lo identifican. Estoy convencido de que el más nuevo soy yo, ¿no? El más nuevo soy yo, porque vengo de otro partido de la izquierda. Yo creo que lo que ha hecho el Partido Socialista, con muchos que venimos de otra sensibilidad o de otra tradición de la izquierda, la incorporación, por ejemplo, del Partido Santiago Carrillo, lo que han hecho los compañeros con el Perico Esquerra, es claro que el Partido Socialista Obrero Español, en mi opinión, es hoy efectivamente esa casa común de la izquierda española, de la que yo hablé en algún momento y que efectivamente creo que se está confirmando y consolidando que es así. Y la última, Enrique, si quieres utilizar... No, paso. Pasas. Con esa nota terminamos el diálogo. Pasamos ahora al capítulo de rendir cuentas. Lo primero, que saben ustedes que siempre tenemos por ahí 1 millón de pesetas guardado para una de las personas que nos llaman, más otra cosa, según les contó Candela antes. Bueno, es Herminia Segoín de Orense quien se lleva la cortesía esta semana. Por cierto, su respuesta fue sí. Y ahora vamos. No sé si queréis tomar nota o no queréis tomar nota de lo que dicen las personas por teléfono. Recuerdo que es aleatorio, es decir, que aquí difícilmente una persona puede llamar más de 2 veces porque nuestro sentimiento más grande es que de cientos de miles de personas solamente podemos atender, en este caso hoy, en el tiempo del programa, a 13.710, con las cuales hemos hablado. 13.710 hemos logrado hablar. Bueno. Saquen las consecuencias que quieran, pero hay una línea ahí muy curiosa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Creen ustedes que con estas elecciones algo ha cambiado? Creo que la pregunta era clara, es decir, se pueden sacar las conclusiones que se quieran de la pregunta y también de eso. Pues miren ustedes, no es unánime, no es unánime. Es mayoritaria en un sentido, pero sin comparar. Pero va por unas ciertas líneas, es decir, lo diré, es que es curioso, porque hay otras veces en que, hay otras veces que sabes que hay una, bueno, lo digo en tantos por ciento que como es el cierre del ciclo electoral, creo que os va a gustar mucho. En tantos por ciento, es decir, sobre las personas, y nada más que 2 opciones, la pista es... Vamos a ver, son 13.710 personas han hablado con nosotros y nos han dicho lo que creían, sí o no, algo ha cambiado. 45,2% nos dicen que no, que nada ha cambiado con estas elecciones. 6.194 personas, obviamente, por sumas, 54,8% o 7.516 personas nos dicen que sí, que algo
ha cambiado. Me suena. No sé a qué, pero me suena. Amigos del Partido Socialista, gracias por estar aquí esta noche. Amigos míos, gracias por estar aquí esta noche. Y creo que de esta manera cerramos lo que empezamos un 10 de febrero con un famoso, por otra parte, programa. Si no famoso, por lo menos comentado programa. Y a usted, mi querida amiga, también le tocó. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.